La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos entrando al tema de la mesa, que sería el del informe anual sobre la situación del país en materia de derechos humanos, que el día de ayer ya se dieron resultados pues, de este informe que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay información muy interesante que el gobierno mexicano, ya vimos, no le vino nada bien y responde también de forma, creo yo, incorrecta, pues de forma muy visceral, porque entrar en ese conflicto o en esa polémica, mejor dicho, con una comisión interamericana, con un organismo internacional de ese peso, pues bueno, lo único que refleja es justo la intransigencia de este gobierno federal con las organizaciones que están procurando los derechos humanos, que están procurando la impartición de la justicia, que están procurando transparencia y legalidad en estos casos y en este país que está padeciendo una grave crisis en materia de desapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos, de prácticamente todas las tragedias en materia de derechos humanos que estamos viviendo en este país, ¿no? Y la Comisión Interamericana reafirma que México está padeciendo esa crisis, esa grave crisis, y que las instituciones están quedando muy, muy lejos, muy por debajo de esa tarea que tendrían que estar realizando para saldar esa cuenta que tenemos pendiente desde el gobierno de Felipe Calderón, y que se ha agravado también, agudizado en el sexenio de Peña Nieto. Dicen, por la guerra contra el narcotráfico, pero también por este alejamiento entre los poderes legislativos, o sea, por un lado van las leyes y por otro lado va también la impartición de la justicia, que no. Sí. Y aparte un discurso, que nomás como contexto también, que mucha gente, muchas veces en la impartición de lo que se puede llamar justicia o de la ley, ven mal los derechos humanos, porque son los delincuentes, ¿no? O sea, es gente que estorban los derechos humanos. Yo he escuchado en general mucha gente que opina, o en comentarios así en grupos, ¿no? Que ven mal a veces, pero ¿cómo hace de derechos humanos? O sea, ¿cómo van a abogar si hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí es bien importante de tener en claro, que el discurso también oficial ha sido de reprobar muchas veces como este tipo de señalamientos muy importantes, ¿no? Pues es que es un problema que tiene el gobierno federal, que no acepta nada, ¿no? Todas las observaciones que le ha hecho Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos coinciden en la crisis de derechos humanos que vive el país, y no hay poder humano que haga entender al gobierno de la República de eso, ¿no? Y es lo primero que tenéis que hacer para resolver un problema, aceptar que se tiene y actuar en consecuencia. Y como dice Carlos, ¿no? Hay una crisis, pero en todo. Hay una legislación que está desfasada, que no existe, que no va de acuerdo en arreglar, por ejemplo, compensar a las víctimas, ¿no? Vemos que hay una ley pero no les dan presupuesto, en fin, son cosas así. Aún así es una ventaja que el artículo primero constitucional ponga sobre todo los derechos humanos, fíjate. O sea, los derechos humanos son un mandato constitucional, y ni así las autoridades enmarcan y hacen sus acciones conforme a eso. Entonces no hay salida por lo que se ve, por las reacciones que tiene el gobierno federal o algunos estados, pues es que no hay la voluntad de aceptar estos resultados, y eso va de la mano también a la insistencia de modelos policiales y militarizar la seguridad pública. La preventiva, ¿no? Cuando vemos pues en Zacatecas que está colapsada las policías municipales, ¿no? En Fresnillo, el municipio más peligroso del estado, sin policías municipales. En Zacatecas igual, con ausencias. En Guadalupe mejor guardan ya las patrullas porque no hay suficientes policías que las traigan para hacer rondines. Y que ha repuntado mucho en los últimos meses también, ¿no? O sea, no es así como que dijeras, bueno, pero está tranquilo, ¿no? No.
O sea, hay una situación Pero muy volvemos fuerte, a lo mismo, ¿no? o sea, es esta idea como que los policías municipales van a ir contra quienes hacen ese tipo de homicidios a mano armada, cuando a lo mejor tendría que ser una policía más especializada, una ministerial, la misma policía estatal, pero los policías municipales deben ser una herramienta más de proximidad. Hay algunos modelos que dicen incluso que esas policías municipales las tienen que designar no las autoridades, sino los vecinos. Los vecinos. Entonces hay muchos ejemplos de buenas prácticas en esa materia, que en lugar de ser adiestramientos militares, deberían de ser profesores, quizás los que estén haciendo esta tarea, trabajadores sociales, psicólogos, que vayan y tengan la capacidad de ver a una familia disfuncional, vean que ahí hay problema, que el chavo anda en drogas por determinada cuestión, lo pueda asesorar y darle seguimiento. No, pues si se trata que es una policía preventiva, Claro. no está previniendo absolutamente Nada. nada, ¿no? Y además violan constantemente las policías municipales los derechos humanos. Aprenden a alguien que esté orinando en la vía pública y no se escapa de sus golpes, de sus rodillazos, o sea... Ve Veracruz, ¿no? Dejan pues a la... Veracruz sí es así. O sea, el tema de los jóvenes de Tierra Blanca, más las miles, otras no sé cuántas. Es interesante también esto que decías de lo del gobierno federal, que no, oídos completamente sordos ante cualquier recomendación, ante cualquier señalamiento, aunque sea internacional, o sea, eso es interesantísimo, ¿no? Sí. Dicen, no, es que la metodología que utilizó la Comisión Interamericana está sesgada. Ajá. No, es que solamente se focalizaron en casos muy específicos que sí son violentos y que por lo tanto no podrían hablar de la situación general del país. Dices, es que de verdad no se le entiende esa actitud al gobierno Pero aparte federal, no solo es el malentender, que solo funciona, como tú dices, hacia la gente que comete delitos, pero no solo eso, o sea, el tema de los derechos humanos es, por ejemplo, el agua. ¿Desde ahí? Desde ahí, el caso de que no tengas agua, acceso al agua, Estás es una violenta. violación. Pues es la el vida. tema de la educación, todo eso va englobado. Es un enfoque general de visión de gobierno que nadie lo tiene. No, sí, y no ninguno. les gustó que tocaran, era ineludible pues, pero es el caso de Ayotzinapa, pues vuelve a aparecer el caso de Pues Ayotzinapa y dice, es el ejemplo emblemático de la colusión entre el Estado y el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces, aunque no les guste, aunque hayan hablado con el Papa y de alguna manera hayan llegado a algún acuerdo para que no se tocara ese tema públicamente, sale público. O sea, ¿por qué? Porque a Lombardi todo el mundo le preguntó sobre Ayotzinapa. Ahorita, con este informe de la Comisión Interamericana, vuelve a aparecer Ayotzinapa por ese caso emblemático, porque ese es justo el caso, ejemplo. El paradigma, Exacto. pues, ¿no? Como dijo Erika, ¿no? Aquí en el evento de la presentación del libro de Trino sobre Ayotzinapa y los rostros de los desaparecidos, pues que iban a ser la piedrita en el zapato de esta administración, y pero lo están logrando, ¿verdad? No es por una cuestión de que quieran ellos, sino por el significado y porque son también quienes, los agredidos, profesores. Exacto. Y este mandato de ir contra los profesores, criminalizarlos, de tacharlos de huevones, de burros, de que no están capacitados. Es que parece quien está ven? como ese pensamiento contra, tiene que ser algo negativo, eres algo malo, ¿no? O sea, si estás en contra de ese posicionamiento que puedes decir, es que no es tan violento. ¿Cómo no lo que está pasando? Ah, rojillo. A ver, pero ¿tú con quién estás? O hay ese posicionamiento de que si no estás con ellos, estás contra ellos. Entonces no puede haber ese sentido de crítica o de análisis que va desde las bases de un gobierno federal y de las entidades municipales y estatales, pues. Entonces eso es un riesgo muy grande porque no puede haber como una contraparte cuando la cosa está que arde. En muchas situaciones, en muchos casos, se ven donde pululan casos de desaparecidos, de muertes, de casos de casos sin resolver en el sentido de... Pero de los profes, ¿tú cómo ves el rollo? La verdad sí es dura en el sentido de que sigue criminalizándose, va dentro de lo mismo. Se criminaliza son a la los que gente. van a despedir? Se hablan 3,000... No, aquí en Zacatecas los que sí están, digamos, en vías de ser despedidos, porque todavía no han cejado en esa intención, son como 28, 26, no recuerdo ahorita el número exacto, pero sí son esos profesores que en su postura de desobedecer completamente esta evaluación magisterial no fueron a ninguna de las pruebas. Que estamos también nosotros
pues ya en vías también, digo, repito esto, de entrevistarles, pues, de entrevistar a los padres de familia, entrevistar a los profesores, colegas en sus escuelas, como para ver si de verdad son tan malos profesores como los quiere ver la autoridad federal, la autoridad educativa, que los está... Porque el despido viene a los que no se presentaron. A ninguna de las pruebas, porque está a diferentes como etapas de esta evaluación. Ellos no se presentaron en ninguna de esas etapas, no subieron documentos a la red, a la web, al sistema, no se presentaron tampoco a la prueba, o sea, desobedecieron por completo estos mandatos, estos lineamientos federales, ¿no? Entonces, porque incluso también el INEE determinó que las pruebas no eran, no estaban hechas pues adecuadamente, ¿no? Creo que se hablaba, ¿no? Sí, que tenían deficiencias graves y luego ya se justifican diciendo es que no tuvimos tiempo para hacerlas bien. Dices, es que no han tenido tiempo para hacer bien nada, ¿no? Y ves siempre a Nuño en Televisa, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, ahí anunciando, y hablando dando de Nuño, su discurso. ¿Cómo vieron los 7 retos que lanzó? Principalmente esto de... Yo por la crisis que atraviesa la universidad, las universidades, sí, claro. Pero dice que ahorita actualmente el 3% tiene la cobertura del 30% nada más. Quieren ir al 50, ¿no? Quieren llegar al 50%, pero pues están en una contradicción, ¿no? Frente a lo que dicen y frente a lo que hacen, ¿no? O sea, aquí la universidad, mal que bien, sigue con algunos niveles de calidad aceptables, varias entre los 20 áreas mejores. Pero se ha criticado esta política de expandirse, ¿no? De mantener y darle cabida a mayores zacatecanos a la universidad pública, pero no le dan recursos. Pues sí, esa es la paradoja y la ironía de estos gobiernos, que vamos a mejorar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ahí están sus medidas, ¿no? No, con discursos, eso es con un discurso. Con un garrote y con un palo, con un clavo para estar castigando, ¿no? O sea, ese es el punto de ellos. No se ve que a través de recursos financieros, a través de planes de verdad académicos que se estén conformando entre los diferentes... pues, aparte, una crisis de la gobernabilidad es la consulta. No se consulta. No, o sea, realmente a las partes no se consultan. O sea, en este caso también fue eso, fue las críticas que esta reforma, que sigue, pero al final no hizo consulta en las partes. Lo que decías del examen, que sean preguntas, dices, bueno, para un profe rural, ¿cómo va a contestar eso en situaciones donde no tiene nada que ver? O sea, no hay esa parte de que cada región y el país en ese mapa tan gigante y tan diverso que es, quieren hacerlo todo igual. Obviamente... No, sí, pero es imposible que evalúes a un profe que da quinto grado, a un profe rural que da multigrado. Aparte, no hay formas, pues, o sea, no. Y aparte sumado a lo que es la cuestión universitaria, que es una crisis nacional de la universidad pública. Y lo que acabas de decir, no puede ser, o sea, piensan como si la población, decreciera. O sea, no puede quedarse así, sí que crecer y es lógico. O sea, ahí está la UAS dando la muestra con la chica, esta estudiante de física, que es la mejor estudiante del país, de la Unidad Académica de Física de la UAS, con el premio León Lederman. O sea, ahí están pues estos resultados que aunque no los quieran ver, están apareciendo. Sí, están ahí apareciendo. va, ¿no? Pues es una la educación cuestión pública se tiene que defender sí o sí. O sea, que hay cosas que la universidad tiene que arreglar, pues sí, ¿no? Está los profesores igual, ¿no? O sea, sí, pero no es una cuestión de criminalizarlos, de ponerlos así. A los universitarios, a los dirigentes, pues sí, a lo mejor, eso sí hay que echarles la culpa, porque no han tenido la capacidad de sobreponer los intereses de los universitarios a sus cuotas de poder dentro de la misma universidad, ¿no? Y hay privilegios que no van. Hay muchas violaciones al contrato colectivo, entre ellas, por ejemplo, la exclusividad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.